Santo. Y también a los que están de aquel lado de las cámaras, que no pudieron estar con nosotros y se están conectando en este momento, que ya se conectaron. Queremos bendecirlos, bienvenidos, Dios los bendiga. La Iglesia Cristiana Siervos de Cristo le da la bienvenida a todos los hermanos en Cristo que están de aquel lado de las cámaras también. Dios los bendiga, bienvenidos, y qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que te conectas, y es muy importante el alimento espiritual en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde hay restricciones que todavía, aunque estamos en el templo, siempre estamos libres en Cristo, sí, pero hay una especie de opresión en cuanto a estas reglas. Pero oremos al Padre que Dios nos dé la fortaleza, amén, que Dios nos proteja y nos dé también la paciencia. Yo sé que también todo esto es un trato con la iglesia, pero hermanos, aprendamos a identificar los tiempos de Dios, aprendamos a identificar lo que está pasando en nuestra vida personalmente, lo que está pasando en el mundo. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, Dios nos va a comunicar y nos va a estar informando las cosas que están sucediendo, y que nos da la convicción de que son cosas que ya fueron profetizadas, y eso solamente se puede percibir por medio del Espíritu Santo. Entonces es muy importante estar conectado con el Espíritu Santo, buscar la presencia de Dios, conectarse con el Espíritu para que Dios nos dé esa información que necesitamos como sus hijos. Amén. Es importante que los templos estén abiertos porque es el lugar de adoración. Somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, claro, y tenemos que adorarle donde quiera que andemos al Señor. Pero es muy importante el punto donde Dios ha escogido para que la iglesia, el punto de reunión, para que la iglesia se reúna en adoración. Algo que anhela y que lo hemos estado compartiendo en días pasados, algo que anhela el pueblo de Israel es el templo. ¿Por qué? Porque el templo para ellos significaban el punto de reunión para la adoración a Jehová. Y nosotros tenemos los templos abiertos ahorita. Algunos tienen los templos cerrados, pero nosotros damos gracias al Padre porque nos ha permitido tener el templo abierto. Amén. Para adorarle. No subestimemos esta oportunidad que Dios nos ha dado. Adoremos al Señor con libertad. El templo es para adoración, para adorarle. Y esto es muy importante porque, digo, es el punto de reunión del cuerpo de Cristo. Es el punto de reunión para que el cuerpo de Cristo se reúna a adorar, a glorificar al Padre Celestial. Y eso es importantísimo, hermano, la adoración. Algo que vamos a hacer por la eternidad es adorar a Dios, es adoración. Algo que Dios busca de nosotros es adoración. Adoración, somos su creación y Él nos hizo con el propósito de que le adoráramos. Y adoración, eso va a ser, hermanos, por la eternidad. Entonces, algo que busca el enemigo también es adoración. Entonces, muy importante, si tú no le das la adoración a Dios, al creador de todo, se lo vas a dar a alguien más. Pero tu adoración le pertenece a Dios. El enemigo quiere la adoración que le pertenece a Dios, la quiere para él. Y esto que está pasando, que sabemos que son señales de los últimos tiempos, de los principios de dolor, que estamos ya, hermanos, experimentando, señales de los últimos tiempos, de las profecías que se van a cumplir, y que todo esto tiene que ver el enemigo, porque al fin de cuentas el enemigo quiere llegar a controlar al hombre para adoración a él mismo, para que se le adore a él y no a Dios. Entonces es muy importante entender que la adoración, hermanos, la adoración a Dios es muy importante. Y quiero decirte esto, adoración a Dios comienza con obediencia. Vuelvo a repetirlo. Adoración a Dios comienza con obediencia. Vuelvo a repetirlo. Adoración a Dios comienza con obediencia. Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy importante, Padre, en el nombre de Cristo, bendice tu palabra, bendice este mensaje,
Señor, abre nuestros entendimientos, los hermanos que están aquí reunidos en la asamblea y los que están de aquel lado, Señor, en las cámaras, que tú abras los entendimientos, la mente, para que entendamos este mensaje que es importante, Señor, para nosotros, la iglesia. Bendice tu palabra, bendice a tus hijos y donde quiera que se está predicando la palabra en este momento, bendice, Señor, el momento. También bendice, Señor, a tus hijos, cada pastor, cada ministro tuyo, cada siervo tuyo que predica la palabra. Bendícelo en el nombre de Cristo Jesús, lo declaramos, amén, amén. Obediencia, muy importante. Entonces, nuestra adoración a Dios siempre va a comenzar con obediencia. Aquí tenemos una historia muy importante. Este pasaje nos demuestra, hermanos, la esencia misma de la adoración, y la esencia misma de la adoración es obediencia. Abraham sabía que estaba, hermanos, obedeciendo a Dios, y a eso, hermanos, cuando él estaba obedeciendo a Dios, él sabía que el obedecer a Dios era adorarle. Y algo que Dios le pidió fue que fuera a llevarle a su único hijo para ser sacrificado. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Si Abraham no hubiera obedecido, porque el propósito del holocausto era adoración, si Abraham no hubiera obedecido, tristemente Abraham hubiera perdido todas las bendiciones que Dios ya había preparado para él. Pero ¿sabes una cosa? Dios conocía el corazón de Abraham, porque Dios no va a probar a nadie que no está listo. Dios no va a probar, Dios nos va a probar cuando estamos listos. ¿Y con cuál propósito? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe nuestras capacidades, Dios sabe qué capacidades tienes tú. Dios sabe qué preparación tienes tú. Dios sabe que si tu corazón está fuerte o está débil. Él nos va a probar cuando estemos listos. Y Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que el corazón de Abraham era un corazón preparado. Por eso lo escogió. Aun cuando Abraham no conocía a Dios, Abraham no sabía de ese Dios que invisible, dice que Él lo escogió a él entre toda su familia. Lo escogió para bendecirlo. Lo escogió para iniciar una nación bien fuerte en este planeta Tierra. Para empezar a santificar a la raza humana por medio de su pueblo, de su nación. Para traer salvación a esta tierra por medio de esa nación. Él lo escogió a Abraham, porque él miró el corazón de Abraham. Miró el corazón de Abraham, que era un corazón preparado. Y cuando sabemos la historia, y no voy a entrar a la historia, cuando Dios le da a su hijo, a Isaac, no voy a entrar ahí porque el propósito no de la enseñanza no es esa parte, el propósito de la enseñanza es mirar la obediencia de Abraham, y que la obediencia tiene que ver, hermanos, con el inicio de la adoración. Y entonces Dios le pide a su único hijo en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Dice que lleva al muchacho, lo toma y lo lleva, hermanos, a ese lugar del sacrificio, del holocausto. En el holocausto tenía que haber sacrificio. Para que hubiera adoración, tenía que haber sacrificio, tenía que haber obediencia, tenía que haber sacrificio. Y todos sabemos la historia de que Dios le pide a Isaac en sacrificio. ¿Y sabe por qué? No porque Dios no conocía el corazón de Abraham. El asunto aquí era que Abraham no conocía su corazón. Su propio corazón no lo conocía. Dios lo que quería era que Abraham mirara el potencial que había en su corazón. Porque, hermanos, cuando no nos conocemos, no sabemos lo que somos, no sabemos quiénes somos, no hay una identidad, hay inseguridad, hay temores. Como ahorita en estos momentos, hermanos, hay gente que no está aquí. Hay temores de su vida, hay temores por la pandemia. Déjame decirte que esto también tiene que ver con identidad. Todo aquel que no tiene una identidad siempre va a tener inseguridad y va a haber temores. Entonces por eso Dios nos prueba, para que conozcamos lo que hay en nuestra vida. Porque hay veces que queremos hacer cosas y no estamos listos. Y muchas veces Dios lo permite también, para que miremos que no estamos listos. Pero Dios, cuando estamos en su propósito, nos va a probar
y que sabemos que esa prueba viene de Dios, escúcheme bien, es porque Dios ya ha visto que nuestro corazón está listo. Entonces Dios probó el corazón de Abraham para que Abraham conociera el potencial que había en él mismo. Hermanos, es importante que si Dios te ha escogido a ti, muchas veces, hermanos, no sabemos realmente qué capacidades tenemos hasta que no empezamos a desarrollarlo, hasta que no empezamos a enfrentarlo. En veces no sabemos ni qué dones tenemos. Entonces Dios empieza a mover nuestra vida de tal manera que nos va a llevar, hermanos, al propósito por el cual nos ha escogido. Y vamos a descubrir cosas maravillosas en nuestro corazón. Vamos a descubrir que hay capacidades que ni siquiera nos imaginamos que teníamos, habilidades. Vamos a dar cuenta de los dones que ya Dios había depositado en nosotros de antemano. Entonces Dios siempre nos va a preparar y nos va, hermanos, llevar al momento de la prueba para que conozcamos nuestra propia vida interiormente. Y de esa manera podamos entender que Dios nos ha escogido, y cuando Dios nos escoge siempre, hermanos, es porque hay un potencial en nosotros. Pero no debe de haber inseguridad. Entonces, esto parte de que todo tiene que ver con adoración. Lo que usted hace en el reino de los cielos, todo es adoración. El ministerio que usted tiene es adoración a Dios. Los que están sirviendo en algo en el templo, en la iglesia, es adoración a Dios. Lo que usted hace en su trabajo es adoración a Dios. El comportamiento de usted en su casa es adoración a Dios. Sus actitudes en su casa y donde quiera que anda es adoración al Señor. Todo es adoración al Señor. Y todo parte, hermanos, con obediencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que si no somos obedientes, no estamos adorando al Señor. Muy importante. Debemos tener claro que una cosa es la adoración y otra cosa son las manifestaciones de la adoración. ¿Ok? Como el canto, la danza y otras cosas. Entonces, hermanos, hablando de lo primero, en el caso de adoración, Génesis capítulo 22, 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué importante. Mi pregunta es, en este momento que Abraham le estaba diciendo a sus siervos que lo esperaran ahí, ¿ya sabía él que Dios le había pedido a su hijo en sacrificio? Claro que sí, él ya sabía, ya, él iba ya con el corazón de entregarle a su hijo, con la decisión de entregarle a su hijo al Señor, se lo había pedido un sacrificio. Pero lo que me llama la atención, dice que iremos hasta allí y adoraremos. Y luego, ¿con qué seguridad está hablando él? Y dice, y volveremos. No está diciendo, y volveré. No está hablando en singular, está hablando en plural. Volveremos a vosotros. O sea, él tenía la confianza de que Dios estaba probando su vida. Y que si aún él llegaba a sacarle el corazón a Isaac en sacrificio a Dios mismo, él sabía muy bien que Dios mismo le iba a resucitar a Isaac. Si llegaba hasta ese límite, pero Dios no es así, hermanos. Dios, algunos críticos ateos dicen que tenemos un Dios que le gusta la carne y la muerte. Porque todo lo que ha pasado en las historias es de muerte, de guerras, pero no entienden, hermanos, que Dios todo lo hace perfecto. No entienden que Dios todo lo prepara con un propósito. Entonces, aún la gente muere por propósito. Aún la gente vive por propósito. Todo es por propósito. Y ellos dicen, ¿cómo pues? Un Dios que es tan bueno, un Dios de misericordia, un Dios que habla de gracia, de amor. ¿Cómo es posible que le pidió al hijo a Abraham para matarlo? No entienden que Dios es perfecto. Dios sabe los límites
que nosotros tenemos. Dios conoce los límites. En la historia nos vamos a dar cuenta que Dios nunca pidió sacrificios, que nunca se les dieron sacrificios de humanos. Como los dioses paganos, a los dioses paganos les sacrificaban niños, les sacrificaban doncellas. Pero Dios no es así. Dios no pide sacrificio de cuerpos humanos, nunca. Aun sin embargo, Él dio a su Hijo por amor en sacrificio por nosotros. Él dio a su Hijo. Él no nos pide a nosotros eso, pero Él sí lo hace por amor a nosotros. Y lo hace, hay que entender eso, lo hace para que nosotros no lo hagamos. Es interesante esto. Entonces, tenemos un Dios que tiene todo bajo control. Dios conocía el corazón de Abraham. Abraham con seguridad le dice: volveremos a vosotros, porque él sabía que su hijo iba a regresar con él. Y todos conocemos la historia, pero lo interesante es que iremos y adoraremos. Ya el comienzo de la adoración que en ese momento iba a efectuar Abraham comenzó con la obediencia. ¿Y qué obediencia? De decidir de darle a su hijo en sacrificio al Señor. Entonces, hermanos, la adoración a Dios comienza con la obediencia. Sin obediencia no hay verdadera adoración. Cuando Dios demanda de Abraham el sacrificio de su hijo, estaba probando su corazón. La verdadera adoración es una prueba de Dios para sus hijos. Por eso en la adoración Dios nos mira las manifestaciones de nuestro corazón. Porque yo puedo decir soy un adorador, pero si no manifiesto adoración, el que yo sea un adorador, tengo que manifestar mi adoración. Usted es un adorador, dice la palabra, que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si usted es un verdadero adorador en espíritu y en verdad, usted tiene que manifestar su adoración. Si un adorador, porque a eso venimos aquí, antes que la palabra y antes que lo que hacemos aquí, hermanos, es adoración lo que venimos a hacer. Y eso es algo importante porque la adoración, hermanos, lleva a las dimensiones celestiales. Entonces es importante que nuestra, hermanos, adoración comienza con obediencia. Y tenemos que venir en obediencia, con un corazón preparado para adorarle. Entonces, tenemos que manifestar esa adoración. Pero si usted está adorando sin mover ni el cuerpo, ni aplaudir, ni siquiera canta, usted no está proyectando, no está manifestando su adoración. Entonces ahí entra la duda. ¿Será de verdad un adorador? En el mundo, cuando usted iba a las fiestas mundanas, donde había música que no era de Dios, donde había licor, donde había, hermanos, tantas cosas que delante de Dios estaban reprobadas, y usted iba porque supuestamente a una fiesta, usted iba triste, usted iba enojado, no, usted iba queriendo disfrutar, alegría, ¿sí? Alegría. Y si no venía con una alegría natural, pues ahí estaba el licor, y hasta en algunos lugares droga, y entonces después andaba bien happy, ¿verdad? Escúcheme bien, usted iba, hermanos, no para estar triste, y usted quería manifestar y póngame en la que me gusta y esa me la bailo yo. Y es una manifestación para que el mundo dijera, ay, mira ese qué alegre es. ¿Sí o no? Mira qué alegre es. Y algunos se subían a la mesa a bailar. Decía, bueno, por ahí decía un hermano, yo hasta las mesas me subía, pastor, por eso ahora le danzo al Señor. Porque cuando estaba en el mundo me subía a las mesas
Y yo quería, siempre me llevaba, hermanos, el momento. Y si había concurso de baile, me lo ganaba. Proyectaba su alegría. Y ahora que estoy en el Señor, ni modo que esté ahí todo triste, no. Ahora con más razón le adoro, le danzo al Señor, lo exalto como Él se lo merece. Porque esto es así, hermanos. Debe ser una manifestación de adoración, estar contento, alegre, gozoso, pero aquí estamos como momias. Aquí no te puedes mover porque el qué dirán, porque se me arruga el vestido o la piel. O sea, ¿qué pasa? Si aquí es cuando venimos a adorarle, y a Dios le gusta adoración. A Dios le gusta que le adore. Mire, cuando el rey David, apláudale al Señor. Cuando el rey David, hermanos, estaba contento porque el arca de Jehová estaba entrando a Jerusalén, dice que él danzó. Dice que aún quitó sus prendas reales y empezó, hermanos, a danzar y a adorar al Señor. Estaba contento y aún así lo criticaron. Y ahí dice que su misma esposa lo criticó. Pero a él no le importó. Él estaba proyectando su alegría. ¿Cómo no? Pues habían recuperado el arca de Jehová que estaba perdida. Habían recuperado y estaban trayendo a Jerusalén. La misma presencia de Dios estaba siendo traída a Jerusalén. Era lo que anhelaba el rey David. ¿Cómo no estar contento cuando la presencia de Dios está aquí? No podemos estar como momias. Tenemos que proyectar nuestra adoración. Yo quiero que el Señor me mire, que yo soy un adorador, que yo soy su hijo, que le amo, que realmente le exalto. Yo quiero que Él mire, que realmente me interesa adorarle. Entonces, ¿cómo es posible que no vamos a adorarle como Él se lo merece? Como Él se lo merece, exaltarle, reconocerle, como Él se lo merece. Hermanos, aquí está hablando de Abraham. Abraham, hermanos, escúchenme bien. Aquí solamente sería que danzáramos, brincáramos. Ese sería un sacrificio tal vez de nuestra carne, porque a lo mejor somos tímidos, pero en el momento dijo, no, yo voy a sacrificar mi carne y empiezo a brincar, empiezo a saltar, empiezo a adorar al Señor. Estoy sacrificándome. Pero en Abraham era sacrificar a su hijo. En Abraham no era danzarle. En Abraham era sacrificarle a su hijo. Algo más tremendo. Y adorarle con el sacrificio. ¿Qué tremendo es esto? Dios no nos pide ahora a nuestros hijos en sacrificio. Imagínense yo que aquí estuviera. Y ahora, mire, voy a hacer un rol de sacrificios. ¿Cuántos hijos tiene? Algunos van a alcanzar 4 o 5 semanas. Algunos se van a llevar medio año. Un rol de sacrificio. Cada mes vamos a sacrificar a uno de nuestros hijos. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién levanta la mano? Levantan los que no tienen. Pero hermanos, sinceramente, si nos pidieran, imagínense que yo dijera, mire, así como Abraham, porque vamos a hacerlo literalmente, ¿ok? Así como Abraham iba a sacrificar a su único hijo, cada uno de nosotros, la Biblia lo dice, porque algunos así son, ¿verdad? La Biblia, vamos a sacrificar a nuestros hijos. ¿Comenzamos con quién? ¿Quién es el más chiquito? Macario. Imagínese. Oye, usted, si yo me volviera así, con esa locura, usted ya no estuviera el domingo que viene con nosotros. No es, hermanos, no es así. Pero el sacrificio que solamente debemos de hacer es sacrificar nuestra carne. Hermanos, temprano estar aquí, sacrificio. ¿Para qué? Porque yo vengo a la adoración. Hay que estar temprano porque venimos a la adoración. Desde que usted viene, no porque todavía no comenzamos la música, no es adoración. Usted ya le está adorando desde que entra al templo. Tu presencia misma, ya usted está en adoración a Dios. Porque venimos a adorarle al templo. Que tenemos la bendición de que tenemos las puertas abiertas. Hay que venir a adorarle. Eso es un sacrificio. Ya Dios no nos pide a nuestros hijos. Nos pide, hermanos, que realmente seamos obedientes. Porque el sacrificio a Dios tiene que ver con obediencia. Y la adoración comienza con obediencia. Usted tiene que ser obediente.
Porque en nuestra obediencia está la adoración. Dijo el Señor que Él se había cansado del sacrificio, que Él preferiría obediencia. Ya se había cansado de los sacrificios. Mira, estoy hastiado de sangre, dice. Hasta aquí estoy hastiado de sus sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque sacrificaban y seguían haciendo lo mismo. Había hipocresía en el pueblo. Estaban haciendo todo como ¿cómo se dice? Nada más estaban haciendo para cubrirse su pecado, para cubrirse hipócritamente. Y el Señor dijo, ya estoy cansado de ustedes. Estoy cansado de su sacrificio, de tanto derramamiento de sangre. Antes que el sacrificio, prefiero su obediencia. ¿Por qué? Porque obediencia es sacrificio. Porque obediencia, hermanos, nos lleva a la adoración. Yo no puedo adorar a Dios si no soy obediente. Si no soy obediente, no puedo adorar a Dios. Mire, ahorita hay un ejemplo muy claro. Si usted no se quiere poner la mascarilla, no puede estar aquí. No puede estar aquí. ¿Porque el pastor lo dice? No, porque la ley no lo pide. No es porque yo lo diga, la ley ya no lo pide. Y Dios nos manda a obedecer la ley. Y entonces, si usted no es obediente, usted no puede estar aquí. Entonces se priva de la adoración a Dios. Por eso la adoración comienza con la obediencia. Su tapabocas, ahorita ya todo el que está entrando ahí tiene que ponerse ahí, limpiarse las manos con el hand sanitizer. ¿Ok? Usted ya desde que se baja del carro tiene que venir con su mascarilla. Desde que se baja del carro. Vamos a ser obedientes. ¿Por qué? Porque yo vengo a adorar a Dios. Y mi adoración comienza con obediencia. No lo dice mucho usted. Mi adoración comienza con obediencia. ¿Es posible cantar sin obedecer? Sí. Usted puede cantar sin obedecer. Por eso el Señor dice, en Mateo capítulo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios pero su corazón está, ¿qué está diciendo ahí? ¿Es posible cantarle a Dios, escúchame bien, sin obedecer? Pero el Señor mismo lo identifica. Me cantas con tus labios, pero tu corazón está lejos, porque la obediencia, ¿dónde comienza? ¿En los labios? Comienza en el corazón. La obediencia comienza aquí, en el corazón. Por eso, hermanos, ¿sabe qué he aprendido yo? Cuando muchos se me acercan y me dicen, yo, pastor, hasta la muerte con usted. No, eso no es una proyección de obediencia y de fidelidad y de lealtad. Si usted realmente es leal y usted a la muerte con nosotros, usted lo tiene que proyectar. Porque hay un lenguaje que se habla con el cuerpo. Y el lenguaje que se habla con la boca es muy fácilmente de manipular. Pero Dios nos ha dado ese discernimiento de poder sentir realmente quién es sincero y quién no. Y doy gracias a Dios por sus vidas, que muchos de ustedes, hermanos, son bien sinceros con nosotros. Pero muchos de los que yo hasta la muerte, yo con usted, yo esto, ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia. Entonces, mi pregunta es, ¿esa gente serán adoradores de Dios? No. No son adoradores. Creen que son adoradores, pero no son adoradores. Tristemente se están engañando a sí mismos, porque no son obedientes. Y piensan que porque se van a otro lugar donde los aceptan, tal como son así, y que no les dicen nada, piensan que ahí ya le hicieron. Déjeme decirle que no. Tristemente, pero no es así. Tristemente no es así. El propósito de tu vida comienza con obediencia. Y si no eres obediente en el lugar que estás, tristemente no vas a poder avanzar. Y si te vas a otro lugar porque no te gusta obedecer,
así te la vas a llevar y te vas a ir de este mundo y tristemente no vas a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y ni tus dones se van a desarrollar como deben desarrollarse. Y esto es para todos, hermanos. Si usted está compartiendo esto para, fulanito, sutanito, y se acordó de alguien, olvídese de alguien o de aquel. Esto es para usted también. Esto es para nosotros. Los dones se van a proyectar en nuestra vida, porque los dones que Dios nos ha dado y las virtudes y capacidades son para adorarle. Se van a proyectar en obediencia. Y te voy a decir que muchos de tus dones, que la mayoría de tus dones tienen que estar bajo autoridad, para que realmente esos dones sean efectivos en el reino de los cielos. Tú puedes manejar tu don como tú quieras, pero en el reino de los cielos hay un orden, y esos dones tienen que estar bajo autoridad, en obediencia. Si no, con todos tus dones te vas a quedar, porque Dios te quiere llevar más allá. Mire, yo conozco mucha gente que está estancada espiritualmente por no entender este principio. Que el principio de tu adoración a Dios, con todo lo que Dios te ha dado, comienza en obediencia. Tristemente, buenas capacidades, personas, hermanos, que pueden dar mucho para la obra, pero tristemente se estancan por no obedecer. Tristemente, porque todo en el reino de los cielos es obediencia. Obediencia. La adoración implica obediencia. La adoración siempre implica una respuesta de corazón a lo que Dios nos dice. Siempre una respuesta de corazón a lo que Dios nos dice. Y Dios, todo el que nos pide en su palabra, hermanos, es para que nosotros le adoremos. La obediencia adora al Señor. La adoración está ligada a una obediencia real, constante, permanente, para satisfacer el corazón de Dios, como hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, obedeciendo inmediatamente y sin vacilar, siendo probada su obediencia en los 3 días de camino. Imagínense la cabeza de Abraham cómo iba. Primero Dios le promete al hijo, que duró tiempo para tenerlo, que en su vejez la tuvo, que tardó, y luego cuando lo tiene, Dios se lo pide en sacrificio. 3 días de camino, ¿cómo iría? ¿Cómo iría Abraham pensando? Fíjese que la palabra de Dios no registra esto, pero humanamente vamos a razonarlo. Humanamente, cuando Dios nos pide algo difícil, imposible para nosotros, ¿qué empezamos a pensar? Usted no me va a decir, yo cedo rápido. No es cierto. Hay una parte en la humanidad de nosotros mismos, una parte en lo humano que rechaza ese tipo de cosas que son imposibles para el ser humano. Lo rechaza automáticamente. Por muy superhombre que te creas, va a haber esa pizquita de humanidad que va a rechazar este tipo de cosas. Y Dios trabaja así. Porque Dios quiere que la parte, hermanos, sobrenatural de nosotros se active. Por eso empieza a apelar, a demandar de nosotros más allá de nuestras capacidades, más allá, escúcheme, del ordinario. Dios siempre nos pide lo extraordinario, porque Dios quiere motivar esa parte que Dios ha depositado en nosotros y que nos conecta con lo divino. Y que se llama la parte espiritual, y que la parte espiritual tiene, hermanos, realmente está poderosamente cubierta por dones espirituales de Dios. Cosas sobrenaturales que nunca has experimentado en lo humano, pero que vas a empezar a experimentar. Esas se van a activar cuando empezamos a obedecer este tipo de cosas que no entendemos en el momento, pero Dios nos lo está pidiendo. Imagínate a Abraham. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham obedeció inmediatamente, 3 días de camino. Imagínate cómo iba. Yo creo que él iba hasta contento que Dios le había pedido al hijo. Él iba contento, ¿por qué? Porque sabía y conocía el poder de Dios. Tal vez no conocía todo de Dios, pero había experimentado el poder de Dios. Cuando Dios le dice y le manda al ángel, le dice a su esposa que era Esteli, vas a tener un hijo, porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínate ese poder sobrenatural que empezó a activar aquella mujer que tal vez ya era una mujer que ya no podía dar hijos, porque se había pasado la edad. Una mujer anciana ya. Abraham también anciano. Ella anciana.
mujer estéril. Y contra todo eso, que es lo humano y lo ordinario en el ser humano, escúchame, Dios movió lo sobrenatural y puso el poder de su Espíritu Santo. Y entonces Dios le cumple ese pedido que tenía Abraham, darle a ese hijo, al hijo de la promesa, que ahora hasta hoy eso nos ha bendecido a nosotros como seres humanos. Imagínate eso, hermano, el poder que se manifestó. Por eso Abraham sabía y él iba contento, tal vez, yo me imagino que contento, alabando a Dios y diciéndole gracias, Señor, porque él sabía que si le quitaba al muchacho se lo regresaba otra vez. Ese es el poder de Dios, que cuando creemos en Él, creemos en las cosas imposibles que Él nos pide, creemos y nuestra fe está en Él, Dios empieza a obrar a nuestro favor. Dios empieza a obrar para bendecirnos. Dios empieza a obrar para levantarte. Tú que te has caído, Dios te levanta. Cuando tú te arrepientes delante de Dios, cuando miras todo que ya no puedes hacer nada, Dios extiende su mano y te levanta sobrenaturalmente. Ese es el Dios al que debemos de adorar. Adoración, adoración. Y la adoración comienza con la obediencia. Ese es el Dios al que adoramos y alabamos. Amén. El hombre fue creado, hermanos, con la capacidad natural de adorar. Pero se dañó cuando el hombre, allá en el huerto, ¿qué pasó? Desobedeció. Fíjate algo interesante. Dios hace al hombre con esa capacidad de adoración. Eso lo puso automático. Pero se quebró con la desobediencia. Entonces, fíjese lo contrario. Ahora que Dios ha restaurado nuestra vida, Dios te ha restaurado a ti. El Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida. Eso se llama restauración, transformación. Dios te está transformando por medio del Espíritu Santo. Él, hermanos, ha transformado tu vida y ahora te volvió al lugar de la naturaleza de Dios. Al lugar donde Dios mismo, cuando constituye a Adán, Dios le pone esa naturaleza. Dios nos volvió ahí, a la naturaleza de adorarle, a la naturaleza donde Dios nos ha hecho adoradores, donde se había perdido por desobediencia, pero ahora el Espíritu Santo en nosotros nos hace estar en obediencia. Entonces ahora tenemos la gran capacidad de poder adorar a Dios y saber que esa adoración nos va a llevar a una dimensión diferente. Esa adoración es la que abre la puerta a la dimensión de Dios. Por eso que cuando adoramos a Dios, somos transformados. Por eso es que somos transformados en la medida en que adoramos. Si tú eres adorador y adorador, Él te está transformando. Pero si tú no adoras a Dios, tristemente no hay transformación. Porque la obediencia crea en nosotros carácter, hermanos. Carácter, ¿qué carácter? El carácter que ahora Dios está, hermanos, transformando, edificando en ti. Porque ahora eres diferente, ahora estás buscando la presencia de Dios. Y dice la palabra que de gloria en gloria somos transformados. Está creando carácter. ¿Qué carácter? Carácter de un hijo de Dios. Por eso somos transformados. Tú ya no eres aquel que te enojabas tanto. Tú no eres aquel que cada rato peleabas. Con todo el mundo te enojabas. Un temperamento difícil. Ya no eres ese. ¿Por qué? Con ese temperamento naciste y ese temperamento fue alimentado de una manera equivocada. Pero cuando viene Cristo te transforma. Y te empieza a cambiar tu carácter. Ya no eres aquella persona que te enojabas tanto. Ahora eres aquella persona que ahora eres un pan de Dios. Como decimos, un alma de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está siendo transformado de gloria en gloria. Cuando adoramos estamos siendo transformados. Si nos metemos a adoración estamos siendo transformados. Hermanos, para poder estar aquí, tiene que haber transformación.
Yo le he dicho a la gente, y a usted también, porque me han hecho muchas preguntas. Se lo digo bien. Usted, los que tiene ahí sirviendo, no sé cómo decírselo para no meterme en problemas, pero los que tiene ahí usted sirviendo, ¿usted los conoce bien? Pues, bien, no. ¿Y cómo sabe que están bien delante de Dios? Ah, bueno. Yo no puedo mirar el corazón de ellos, pero aquí hay reglas. Y siempre le digo, y las reglas aquí es para todos. Y la persona que está bien delante de Dios siempre va a cumplir las reglas, aunque por ahí hay unos que tienen el don de cumplir las reglas y estar mal. Pero aún así yo no conozco su corazón. Pero déjeme decirle, el Espíritu Santo sí. Tarde o temprano esa persona va a ser avergonzada. Y mire, y que si no es avergonzada, está corriendo el riesgo que caiga un rayo y lo sea desintegrado. Yo no lo voy a hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Hermanos, mire, yo me quedo sorprendido porque digo, bueno, yo no conozco el corazón de él o de ella. Pero cuando ya me empiezo a poner a orar por específicamente, Dios empieza a mover las cosas. Y Dios desenmascara las cosas. Es más, ha habido ocasiones que cuando yo me doy cuenta de ciertas cosas, digo, le voy a parar y esto. Y el Señor me dice, no, tú no te metas en esto. Y de repente algo pasa que dice, pastor, pues ya voy a tener que dejar por esto. Digo, ni siquiera le suplico, quédese, por favor. No, esto ya lo tomo como de Dios y Dios lo está permitiendo. Así es Dios. Y yo te digo a ti, mi hermano, si estás en un lugar sirviendo al Señor, no lo subestimes. Porque si tú lo sueltas, para que lo vuelvas a tomar es el problema. Algunos dicen, el pastor me quitó. No, el pastor no te quitó, fue Dios. Si yo fuera, hermanos, por mí, yo pusiera a todos a trabajar aquí, tomando lugar. Aunque yo siempre lo digo, aquí hay lugar para todos. Pero como yo no lo hago, lo hace el Señor. Porque cuando yo lo hago es por confirmación de Dios. Entonces le digo a esa gente, yo no conozco el corazón, pero lo cierto es que si el que anda mal va a quebrar reglas. Va a quebrar reglas. Entonces, la persona, hermanos, que entra a la gloria de Dios es transformada. Toda la adoración implica un reconocimiento de la autoridad de Dios como rey. Y una proclamación de su majestad. ¿Dónde está Cristo sentado? Está sentado en su trono. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono, ¿uno qué? Sentado, dice ese versículo. Está hablando Juan. ¿Sí? Ahí estaba Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestra adoración? Tenemos que reconocer esa autoridad. Reconocer por respeto esa autoridad. Mire, yo doy gracias a Dios por su vida porque Dios me ha mostrado algo estos últimos tiempos y todos ustedes ahora nos respetan. Yo no digo que antes no lo hacían, pero la mayoría de ustedes más, me atrevo a decir que los únicos aquí de más tiempo son los hermanos Soto y aquí mis hermanos. Pero todos los demás, Macario también que nos conoce hace tiempo, pero todos los demás son nuevos. Y cosa increíble, estaba poniendo a pensar, Señor, me cambiaste la congregación. Ya no están aquellos que en igual de pastor me decían el Marcos. Y me recuerdo que cuando el apóstol lo escuchaba se enojaba y decía, ¿por qué usted permite que le digan así? Me regañaba a mí. Le dije, para mí no es problema. No, ellos tienen que, pero yo no soy Dios, el que les va a hacer entender es Dios. Yo hago mi trabajo aquí
Y ante el gobierno y ante la sociedad soy el pastor. Si ellos no lo quieren entender, no es problema mío. El Espíritu Santo tiene que indicarles que yo soy el pastor y ahí tiene que haber un respeto. Yo no me sentía mal, le digo, por mí no hay problema, los conozco de hace tiempo. No, pero ellos tienen que respetarle como pastor. ¿Cuál Marcos? Y me he puesto a pensar que todos esos ya no están. Aquí tengo a Jera, el hermano Gerardo. Él me conoce hace muchos años, desde que llegué aquí casi. Y anduvimos en el mundo y anduvimos allá trabajando juntos y somos de Chicali, pues. Pero a él ahora me dice pastor. Y a veces me siento así como raro que me diga el pastor porque siempre antes nos hablamos de otro. Pero digo, wow, Señor, le has puesto respeto hacia mí. Y yo digo, wow, porque todos aquellos que ya no nos respetaron ya no están aquí. Y uno puede decir, pero eso no es falta de respeto. Si usted lo mira en el sentido del orden de Dios, sí es falta de respeto. Digo, hasta en eso, hermanos, tenemos que reconocer la autoridad. Y no lo digo por mí, lo digo por el Señor. Tenemos que venir con respeto delante de Dios. En nuestra adoración hay que reconocerle. Si usted es desobediente, usted no está reconociendo, no te está teniendo respeto a Dios. La misma palabra dice, no dejando de congregarse, uno lo tiene por costumbre. Y ahorita no se congregan muchos. Y uno es la pandemia, pero el Señor dice que se tiene que congregar. Si tuvieran las puertas del templo cerradas, es diferente, yo no digo nada. Pero están abiertas ahorita. Quiere decir que si están abiertas hay que confiar en el Señor. Al menos que usted traiga síntomas de coronavirus. Entonces sí, se quede en casita, pero y lo vamos a entender. Yo mismo le decía, no venga. Por ahí nos hablaron unos hermanos, me he sentido mal, pastor, porque quédese en su casa. Allá lo vamos a bendecir. Pero si usted se siente bien, tiene que venir al templo. ¿A qué? A adorarle. Y entonces, ¿dónde empieza la adoración? En obedecer y venir al templo. Es una obediencia. ¿Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo? No. Que sacrifique su carne. Que sea obediente, eso le está pidiendo. Y ahí está comenzando su adoración. Usted viene aquí, hermanos, tiene que venir con una actitud de obediencia. No, yo no me voy a poner la mascarilla, yo no voy a dar. Entonces usted ya viene con una actitud de desobediencia. ¿Ah? Usted tiene que venir obediente. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué? ¿Para qué tanta cosa? Hay que obedecer. ¿Por qué? Porque queremos que se manifieste la gloria de Dios, queremos que se manifieste el Señor. Cuando adoramos a Dios estamos reconociéndole como el más grande. Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Había reconocimiento, está hablando, hermanos, del futuro. Reconocer a nuestro Señor. ¿Por qué? Estaban adorándole por las cosas que estaban sucediendo. ¿Ah? Usted no se gozó cuando dio la orden el presidente y dijo, ya hay que abrir los templos. Hemos abierto antros, hemos abierto parques, hemos abierto y nos hemos olvidado que las iglesias son esenciales, porque en las iglesias es necesario la adoración a Dios. ¿Usted no se gozó, hermanos? ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Por qué? Porque en el templo es donde vamos a reconocer esa grandeza de Dios. Usted lo va a hacer en su casa, sí, pero en el templo como iglesia. Es importante. Eso es lo que añora Israel, el templo, porque quieren adorar a Jehová, aunque ellos no reconocen a Cristo todavía. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Qué significará eso? Salmo 47:7 lo dice. Cantar con inteligencia. Qué tremendo es esto, ¿ah? Wow. Cantar con inteligencia. ¿Qué significará eso?
Hermanos, cantar con inteligencia es proyectar tu adoración. ¿Sabe que algo que tenía David? David tenía muchos errores tal vez. Se equivocó muchas veces, pero él cantaba con inteligencia. Él era inteligente, él sabía que en la adoración, en sus alabanzas, porque él era cantor, en sus alabanzas tocaba el corazón de Dios. O sea que nosotros tenemos que usar nuestra inteligencia y decir, en mi alabanza, en mi cántico, tengo que tocar el corazón de Dios. A mí me conviene tocar el corazón de Dios. Tocar el corazón de Dios es como saber la combinación de la caja fuerte. ¿Me estoy explicando? Eso significa, hermanos, inteligencia. Saber que con el cántico, no importa el cántico que ha sido hecho para Jehová, para Dios, ese cántico me va a transportar a esa dimensión que yo necesito. Porque ahí es donde está el banco divino, hermanos. Y yo tengo una cuenta ahí que Dios ha preparado para mí, que yo tengo que usarla, pero yo tengo que saber llegar a ella. Y esto tiene que ver con alabanza, con adoración, porque alabanza es el móvil que me va a llevar a la adoración, a donde voy a ser transportado al tercer cielo, donde yo tengo una cuenta y yo puedo abrir esa cuenta y yo puedo tomar lo que necesita mi espíritu, lo que necesita mi vida, lo que necesita mi cuerpo. Y estamos, hermanos, perdiendo esa oportunidad por no saber adorar a Dios. Adoración es lo que Dios quiere. Y si usted no se la da a Dios, se la va a dar a alguien más. Las palabras hebreas para definir adoración, 3 nomás, les voy a compartir. Shabash es la palabra hebrea. Significa dirigir en un tono alto o ruidoso. Alabanza, triunfo, gloria, alabad, jalai. Es otra palabra. Alabad al Señor, naciones todas, alabarle. Shabbat. Pueblos todos. Salmo 117 del 1 a 2 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia. La fidelidad de Dios es para siempre, para nosotros, hermanos. Él siempre va a ser fiel. Y nuestra fidelidad a Él es adoración. Salmo 89, 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Qué importante es esto. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué significará andar a la luz del rostro del Señor? Bendición. Todo bajo control, paz, amor, en medio de la tormenta. Y bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, ¿qué significará? Adoración. Saber adorarle. Adoración, alabanza. Orarle a Él. Porque nuestro cántico no nomás es adoración, también nuestra oración es adoración. En nuestra oración podemos adorarle. Y eso es andar a la luz del rostro de Jehová. ¿Y usted sabe qué significa el rostro de Jehová? ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Pues no se les mira mucho. Pero ¿cuántos han estado enamorados de verdad? Mire, cuando uno está enamorado, nomás quiere mirar que su pareja lo esté mirando. Y que su pareja constantemente le esté diciendo cosas bonitas. Anda conforme al rostro de su amado o de su amada. Nomás que lo esté mirando. No que lo esté cuidando. Eso se llama desconfianza. No, que lo esté mirando en admiración. Decir, wow, está bien fellito el muchacho, pero como está enamorado, lo mira bien hermoso. Bien fellita la niña, pero como está enamorado el muchacho, la mira súper hermosa.
Y dice, ay mamá, estoy enamorado, está bien guapito, y aquel muchacho con ojos cruzados, pelón, 4 ojos. Pero como está enamorado, lo mira hermoso. Andar a la luz del rostro de Jehová sí, es así. Que nos mira con admiración. ¿Qué significa saber aclamarle? Adoración, alabanza, oración. Nos mira, cuando tú estás orando, estás metido en oración, gloria al Señor, y estás adorando. El Señor te mira con admiración. Imagínate. ¿Ah? Halal, ser claro, resplandecer, hacer un show, ser clamorosamente disparatado, que significa loco, y usa esta palabra pesada, tonto. Celebrar, lucir, ridículo. Y luego dice dar en matrimonio, ese es el significado de halal. Todo eso es un adorador, hermanos. Aquí yo he visto que algunas hermanas que danzan las critican. Las critican. Y hasta unos que cantan las critican. Pero ahí dice que tienes que hacerse loco por su Señor. Si tú eres un adorador, tienes que ser claro, resplandecer delante del Señor, hacer un show delante del Señor, ser clamorosamente dispartado o loco o tonto, dice, celebrar, lucir ridículo. Eso dice la palabra de halal, que significa adoración. Pero ahí estás. Según estás alabando a Dios. No, hay que alabarle, hermanos. Hay un hermano que agarraba un pañuelo y le hacía. ¿Usted sabe quién es? ¿Ah? ¿Sí sabe quién es? ¿De qué a quién estoy hablando? Y es el que me dijo, pastor, yo antes en el mundo me ganaba los concursos de baile. Porque aquí no le voy a adorar al Señor. Y él, el que estamos ensayando, está allá. Y entra uno y lo mira. Y hasta le pasa por un lado porque a lo mejor le va a pegar la locura. Pero aquí dice que hay que ser locos. Yo no lo digo, ese es el significado de la palabra jalá, que es adoración. Dice dar en matrimonio. ¿Por qué dice dar en matrimonio? Porque dar en matrimonio significa la entrega. Cuando uno se va a casar, se casa a fuerzas. Hermanos, son bien ridículos los novios. Palomita mía, amada mía, palomita mía. ¿Quién la quiere a ella? ¿Quién la quiere a ella? Ridículos. El otro, el amargado, dice, qué ridículo, hipócritas. Pero aquí dice que eso significa adoración. ¿Quién lo quiere a él? ¿Quién lo quiere a él? ¿Cómo se pondría el Señor cuando cómo se pone la esposa cuando la chiqueas? A ver, mija, te voy a chiquear. ¿Cómo se ponen? Y lo más si lo hacen enfrente de la gente, se pone sonrojado. ¿Cómo se pondrá el Señor cuando quién lo quiere a él? Hermoso eres tú. Precioso Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Está interesante este significado. Tejilá, dar cantos de alabanza, cantar himnos, y en el momento en que se comenzaron las aclamaciones y las alabanzas. Esa es la otra palabra de adoración. Cantar himnos, alabar al Señor. Usted de repente anda ahí como loquito cantando donde quiera que anda. ¿Sí? Yo a veces ando allá por las tiendas y ando, de repente me viene una canción y de repente volteo, siento una mirada y me están viendo. Y donde pensé, lo bueno que son americanos, ¿sabe lo que estoy diciendo? Porque piensan que uno está loco. Pero esa locura es para Cristo, hermanos. Eso se llama adoración, que no te importa que te oiga.
Eso se llama adoración. Es parte de nuestra locura para el Señor. Aquí lo está diciendo el significado de estas palabras hebreas, que significan adoración. Es importante entenderlo. Adoración. ¿A qué venimos al templo? A alabarle, a adorarle. ¿Para qué vino usted? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Pero qué felicidad. Hasta ahí me paro. Imagínense. Dice que cuando estemos allá vamos a cantar el canto de Moisés. ¿Cuál es el canto de Moisés? Cuando dice, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el canto de Moisés. Ese canto lo vamos a cantar en el cielo. Dos cantos vamos a cantar en el cielo, el de Moisés y el de David. Como iglesia. Pero ¿cómo los vamos a cantar en el cielo si no los cantamos aquí? Si aquí no lo adoramos, ¿cómo lo vamos a adorar en el cielo? Que allá va a ser por la eternidad, mi hermano. Nos cuesta trabajo adorarle aquí. Nos cuesta trabajo volvernos locos para Dios en adoración. Cuando uno me dice sí, porque ya no puede decir amén, pero aliviánese, alabe a Dios, adórele, le brinque para el Señor, salte para el Señor. Hermanos, los tiempos están cambiando. Nos quieren quitar la adoración al Señor. Y esto es una profecía que se va a cumplir. Queremos que Cristo venga ya. Entonces Él está esperando adoración. Hasta que no seamos convencidos de esto, entonces va a venir Él. Hasta que no entre el último de sus hijos al reino de los cielos, entonces vendrá, dice. Pero hermanos, mientras tenemos que adorarle, glorificarle, exaltarle, adoración. Y nuestra adoración comienza con obediencia. Según de Crónicas 20:22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron, los unos a los otros. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Judá? ¿Qué hizo Judá? Solo cantó. Imagínate, venían los enemigos. Moab, Amón, Moab y del monte de Seir. Venían contra Judá. Y solo lo que hizo Judá fue cantar a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Confundió y entre ellos mismos se mataron a los enemigos de Judá. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay cántico para Jehová, cuando hay adoración, entonces esa adoración abre, hermanos, lo celestial, lo divino, y entonces empieza a fluir el poder de Dios a favor nuestro, contra nuestros enemigos, para bendecirnos, porque estamos adorando, porque hemos tocado el corazón de Dios con nuestra adoración. Escúcheme bien. Solo cantaron a Dios. La adoración es una actitud. Actitud es una posición interna que asumimos frente a lo que nos rodea. Para nuestro caso, al hablar de adoración como actitud, nos referimos a estar orientados hacia Dios de manera radical, cara a cara. ¿Qué significa? Que si estamos cantando, adorando al Señor, tenemos que mirar a Dios cara a cara, en lo espiritual. La semana pasada usé esta palabra de ignorante. Dios no es ignorante. Dios no ignora nada. Si tú estás adorando a Dios con todo tu corazón, Dios no lo va a ignorar. Si tú no estás adorando a Dios, Dios no lo va a ignorar. Porque Dios no es ignorante.
Es interesante entenderlo. La adoración es una intimidad. Hablamos de la cercanía que nos permite entrar en un nivel con Dios, semejante al del esposo y la esposa. Intimidad. ¿Cómo está poniendo este ejemplo? ¿Cuántos han estado en intimidad con el esposo? Hay algo, hermanos, especial que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Que cuando estamos con ese amor que le tenemos a la esposa o la esposa al esposo, hay algo especial que se activa. Porque Dios lo puso en nosotros. Y entonces el momento se disfruta. Entonces allí es donde tú conoces realmente quién es tu esposa y tú conoces realmente quién es tu esposo. En ese momento. Y aquí está dando ese ejemplo, diciendo que cuando nosotros entramos en esa adoración ante Dios, es como estar en ese momento con el esposo o la esposa. Entonces ahí es donde conocemos a Dios. Si no entramos en la intimidad con Dios, no vamos a conocer a Dios. Y Dios quiere que le conozcamos más. El propósito del acercamiento de Dios hacia su pueblo era que el pueblo le conociera. El acercamiento que Dios quiere con nosotros, con la iglesia, es que Dios quiere que le conozcamos. Porque al conocer a Dios, hermanos, hay muchas bendiciones que van a fluir en nuestras vidas, el conocer más a Dios. Y eso va a depender de la intimidad. La adoración es una experiencia. Hablamos de los tiempos o momentos que dedicamos seriamente a adorar a Dios. En esos momentos puede suceder todo tipo de cosas y venir a nosotros todo tipo de experiencias con Dios. La experiencia personal con Dios es importante porque nos hace real a Dios y porque es algo que nadie nos puede quitar o negar. ¿Ok? Adoración es realmente, hermanos, esa experiencia que cuando la tenemos una vez, la experimentamos una vez, la queremos siempre y la buscamos. ¿Por qué? Porque ya lo tuvimos una vez. Y esa parte de nuestra vida que Dios puso en nosotros tan especial se estimuló. Y entonces se activó algo que constantemente nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo mismo, quiere constantemente tener esa experiencia. Aquellos que nunca han tenido una experiencia así, son indiferentes a esto. Por eso siempre señalan a aquel que sí la ha tenido como un loco, como un fanático. Inclusive llegan a decir, ay, qué hipócrita. Déjame decirte, tristemente, tú no estás experimentando lo que él ya experimentó, porque ellos ya probaron, y el probaron de Dios, en esta parte, hermanos, especial, eso hace que, si ya probamos una vez, queremos y queremos y queremos más. La adoración es una demostración, implica también actos de obediencia. Es notable que cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo, describió tal acto como adoración. Iba a hacer el sacrificio de su hijo y dijo, vamos a ir a adorar y luego volveremos a vosotros. Si él estaba reconociendo que lo que él iba a hacer era adoración. Génesis 25 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate, hermanos. Voy a terminar con esto. En el ambiente de adoración es posible renunciar aún a lo más querido. En ese ambiente es posible lo imposible. Y es ahí donde Dios nos da lo suyo al entregar nosotros lo nuestro. Qué tremendo, es recíproco. Dios nos da lo suyo al entregar nosotros lo nuestro. La adoración nos abre la puerta a otra dimensión. La adoración es una dimensión. Al entrar al lugar de adoración somos trasladados a otra dimensión. Como seres humanos comunes vivimos en las dimensiones del tiempo y espacio, pero en ese lugar que llamamos adoración, las dimensiones cambian
la atadura de tiempo y espacio pueden ser rotas. Las cosas se ven desde la perspectiva del eterno, por lo tanto se ven desde la eternidad. Y eso es otra dimensión. ¿Qué significa? Cuando usted está en oración puede pasar 5 horas y usted no siente el tiempo. O usted puede pasar 15 minutos y usted siente que estuvo 24 horas adorando, porque se rompe la dimensión del tiempo, el espacio del tiempo, porque entra otra dimensión, y en otra dimensión el tiempo no es igual, porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Es interesante entender que, hermanos, la adoración es la llave que nos lleva a disfrutar las cosas que Dios tiene en esa dimensión divina. Y tristemente, Dios nos ha dado la oportunidad y no lo estamos aprovechando. Aquí dice la palabra, en el templo es donde Dios manda bendición y vida eterna. Y cuando habla de bendición, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la obediencia para poder activar esa parte de Dios. Si yo soy un verdadero adorador, yo tengo que entender que Dios me hizo para que le adore a Él. Yo tengo que entender que Dios pagó un precio alto para que yo pueda estar en este lugar adorándole a Él. Yo tengo que entender que Dios pagó precio alto para que yo sea obediente y que mi obediencia me lleve a la adoración y que la adoración abra la dimensión celestial y entonces yo tenga, hermanos, esa bendición que solamente viene del cielo. Usted es un verdadero adorador, adórele en espíritu y en verdad. Pónganse sus pies. Vamos a orar, cierre sus ojos. En el nombre de Cristo damos gracias por las bendiciones que nos das, Señor, porque eres un Dios bueno. Cierra tus ojos. En este momento, Señor, estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, y queremos darte las gracias por este momento, por tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. En este momento declaramos, Señor, que nuestro corazón se abre para recibir, Señor, el toque de tu Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra, esa semilla, sea sembrada en nuestro corazón y que germine y que dé fruto al 100%, que podamos ser alimentados constantemente, Señor, por ti. Que tu Espíritu nos guíe a la verdad. En el nombre de Cristo te agradecemos todo. Bendice a la congregación. Así con tus ojos cerrados, pastor, yo entendí el mensaje. Levanta tu mano al cielo. Y en el nombre de Cristo yo bendigo cada mano levantada en este momento, Señor. Que tú seas tocando sus corazones. Que esta palabra, Señor, quede allí, bendito Dios. Y no llegue, no vuelva vacía, sino que dé su fruto, Señor. Que tú seas fortaleciendo, Señor, a tus hijos en este momento. Cúbrelos, Señor. Cúbrelos en el nombre de Jesús. Declaramos esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. En este momento te pedimos esa bendición, Señor. Para los que están aquí, los que no están hoy con nosotros, los que están de aquel lado de las cámaras también, te pedimos que los bendigas, Señor. Que cubras las bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús, que cubras de bendiciones a cada hijo tuyo. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre los que están enfermos, Señor, en este momento. Declaramos bendición sobre los pastores, Señor, que se han contagiado en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Sobre la congregación que se ha infectado, Señor, de este coronavirus. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, Padre, que tú seas la medicina, Señor, que sana el cuerpo. Y desechamos toda bacteria y todo virus en tu nombre. Lo declaramos, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, esa bendición, Señor, sobre tu pueblo. Declaramos, Señor, que cubras, que bendigas a tu iglesia. Bendice, Señor. Si tú escuchaste el mensaje, estás de aquel lado de las cámaras, si no conoces al Señor en este momento, te invito a que abras tu corazón a Él. Y que repitas conmigo esta oración. Que digas, Padre Celestial, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis maldades, de mis pecados y te invito a que entres a mi corazón y que me selles con tu Espíritu Santo. Y te doy gracias porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a caminar sobre las pisadas que tú dejaste como ejemplo. Indícame, Señor, qué debo de hacer de aquí en adelante.
Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por la salvación que me da, porque te he aceptado como mi Salvador. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, te quiero decir que en el cielo hay fiesta. Porque la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y ahora perteneces a la familia celestial. Ahora eres mi hermano en Cristo. Felicidades. Empieza a clamar al Señor ahí donde estás y dile gracias, Señor. Gracias porque me has permitido estar en tu casa. Gracias porque me has cubierto, me has protegido hasta hoy, Señor, y sé que lo vas a seguir haciendo. Dile gracias por tus bendiciones que me das y por tu gracia. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Oramos por los que se han retirado de ti, por los que están fríos espiritualmente hablando, que tú seas tocando sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, que aquellos que se han retirado de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tráelos para aquí. Tráelos a ti nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquel que necesita salvación, aquel que necesita restauración, Señor, ven. Tráelos, Señor. Toca sus vidas. En el nombre de Jesús, aquel que está en sus hogares encerrados y no pueden salir porque están enfermos. Oramos por ellos, Señor, y ten misericordia. Tócalos, Señor. En este momento, Señor, toca sus vidas. Levántalos, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te sea la gloria. Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes que están del otro lado de las cámaras. Dios los bendiga. Los esperamos para el próximo domingo. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Mientras me acerco a tu trono, glorifica. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Alaba al Señor ahí donde estás.